La bestia de la curva del Mezquite. La madrugada se sentía pesada en la sierra de Oaxaca. En ese tramo no había luz eléctrica, solo la carretera angosta con su línea blanca ya desdibujada por el tiempo y las curvas marcadas por cruces de madera abandonadas. Así lo relató el camionero, alguien de oficio curtido en viajes largos, que había aprendido a respetar lo que no se podía explicar. Contaba que aquella noche, después de cargar maíz en la costa, iba subiendo hacia la región de la Mixteca. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando una bruma delgada empezó a bajar entre los árboles, cubriendo el asfalto. No había señales de radio, ni siquiera las frecuencias AM entraban en esa zona. Manejaba con los faros encendidos al máximo, cuidando que el motor no se sobrecalentara por la pendiente. Y fue justo a la altura de una curva cerrada, conocida entre choferes como la curva del Mezquite, donde el incidente ocurrió. De la nada, un enorme coyote se cruzó frente al tráiler. No era un animal normal. Medía casi el tamaño de un burro pequeño, con un pelaje gris oscuro que se confundía con la niebla. Sus ojos, eso sí lo recuerda con claridad, reflejaban un brillo amarillento que no era de animal común. Parecía observar con conciencia. Frenó en seco. El peso del camión casi lo hizo derrapar, pero logró controlar el volante, sintiendo el sudor frío bajándole por la nuca. El coyote, inmóvil unos segundos, se giró lentamente antes de desaparecer entre los árboles como si nada. No había sonidos de ramas rotas ni carreras, solo el silencio espeso de la montaña. Avanzó despacio, atento, sin saber si aquel animal volvería a cruzarse. Pasaron unos 20 minutos cuando, a un lado del camino, justo a la misma altura donde había visto al coyote, divisó una figura humana. Un hombre mayor, agachado junto a una roca, parecía necesitar ayuda. Detuvo el camión y bajó con la linterna en mano. No llevaba mucho equipo, solo un pequeño botiquín de primeros auxilios que siempre cargaba en la cabina. Al acercarse, el anciano alzó la mirada. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, con una barba larga y blanca enmarañada. Vestía ropa humilde, un pantalón raído y una camisa que parecía más bien un trapo. Tenía una herida en la pierna derecha, una lesión que sangraba lentamente. El camionero le preguntó qué había pasado, pero el anciano solo murmuraba cosas ininteligibles, palabras en mixteco, decía él, aunque no podía estar seguro. Fue cuando iluminó la pierna con la linterna que lo entendió. La herida no era un simple raspón, tenía la forma exacta de una marca de golpe, como si algo pesado y metálico lo hubiera alcanzado. La altura de la lesión coincidía exactamente con el parachoques de su tráiler. Sintió un escalofrío al hacer la conexión. Era imposible. Había frenado por un coyote, no por una persona. Miró hacia el monte, hacia la oscuridad, como esperando que de allí saliera una respuesta. El anciano lo observaba en silencio, con los mismos ojos amarillentos que había visto antes en el animal. La piel se le erizó. El frío de la sierra ya no era el mismo. Ahora sentía un peso extraño en el ambiente, una presión en el pecho. Guardó el botiquín y retrocedió sin decir palabra. El hombre no pidió ayuda. Tampoco se movió. Solo lo miraba, como si estuviera esperando algo de él. Encendió el motor del camión temblando y aceleró, dejando atrás esa curva y al supuesto herido. Esa noche no volvió a detenerse hasta llegar a un poblado, ya con el primer rayo de sol asomando por el horizonte. Al llegar a una gasolinera, lo primero que hizo fue contarle lo sucedido a otro chofer que estaba allí descansando. El hombre, originario de la región, le respondió con una seriedad pesada. Dicen que por esas curvas se aparece un nahual, que cambia de forma para cobrar cuentas pendientes con los que cruzan la sierra de noche. Muchos lo han visto y no todos regresan. El camionero quiso olvidarlo, pero en el retrovisor, incluso después de haber dejado atrás la sierra, seguía teniendo la sensación de que unos ojos lo observaban desde la caja del tráiler. Desde entonces, evitó conducir por la sierra de Oaxaca de madrugada.
y cuando no le quedaba de otra, colocaba un crucifijo en el tablero y llevaba consigo una ramita de pirul bendito. Años después, al contar el relato, aseguraba que lo más aterrador no fue el coyote ni el anciano, fue la mirada. La misma mirada reflejada en dos cuerpos distintos, uno animal y uno humano, con una inteligencia que no pertenecía a este mundo. El camino sigue allí, igual de silencioso y cubierto por la niebla. Y el camionero, aunque ya retirado, siempre termina su historia con la misma advertencia. Si ves un coyote grande en la sierra, no frenes, mejor sigue derecho y reza, porque no es un animal lo que se te cruzó. La carretera de La Llorona. Dicen que hay trayectos que es mejor evitar después de cierta hora, y eso es algo que aprendí por las malas. No lo escuché de otros, ni lo leí en alguna nota amarillista. Me pasó a mí. Yo manejaba un tráiler de carga media, transportando materiales para construcción. El trabajo no era de los más pesados, pero los horarios a veces te obligaban a cruzar rutas que uno preferiría no conocer tan de cerca. Eran cerca de las 2 de la madrugada, aunque en ese momento no me fijé bien en el reloj. Solo recuerdo el silencio. No había ni un solo vehículo adelante ni atrás. La carretera bordeaba un río que, por las fechas, llevaba más agua de lo normal. La corriente se escuchaba fuerte, como si el agua arrastrara piedras. La niebla era espesa, de esas que no te dejan ver más allá de 3 metros. Tenía las luces altas encendidas, pero apenas y alcanzaban a alumbrar el camino. Avanzaba con cuidado. No quería acelerar porque en esa zona había curvas cerradas y barrancos a un lado. De pronto, mientras subía el volumen de la radio para no dormirme, el sonido fue cortado por algo que no pertenecía al ambiente. Un llanto de mujer. No era cualquier quejido, era un grito ahogado, desgarrador, que salía de alguna parte entre la niebla. Bajé el volumen pensando que había sido imaginación mía, pero ahí estaba de nuevo. ¡Ay, mis hijos! Esa frase exacta. Me detuve al borde del camino. La lógica me decía que podría ser alguien pidiendo ayuda, que quizás alguna mujer se había accidentado y necesitaba auxilio. Pero el corazón me latía distinto, más rápido de lo normal. Aún así, soy de los que no pueden quedarse con la duda. Apagué el motor, dejé las luces de posición encendidas y bajé con mi linterna. El aire estaba húmedo, frío. Se metía por la ropa aunque llevara chamarra gruesa. Caminé hacia un puente de concreto, uno de esos que ya parecen olvidados. La estructura estaba vieja, cubierta de musgo. El llanto se escuchaba más claro, justo debajo, a la orilla del río. Fue entonces cuando la vi. Entre la bruma, una silueta blanca. No podría decir si flotaba o si sus pies tocaban el suelo. Era una mujer, o al menos parecía una. Vestido largo, cabello negro cubriéndole el rostro, el cuerpo encorvado hacia adelante. Sollozaba con el mismo lamento. ¡Ay, mis hijos! Cada palabra retumbaba en el eco del río. Di un par de pasos hacia ella. La linterna temblaba en mi mano. No sé si fue el frío o el miedo. Quise hablarle, pero la voz no me salía. En mi cabeza solo tenía una idea: sacarla de ahí, ayudarla si era posible. Al dar un paso más, la figura alzó el rostro. Ahí fue donde todo cambió, donde supe que lo que tenía frente a mí no era humano. Los ojos eran 2 huecos vacíos, negros, como si le hubieran arrancado las cuencas. La piel blanca, casi transparente, y la boca. La boca se abrió en un grito que no era de esta tierra. Un chillido agudo, prolongado, que me atravesó el pecho y me dejó paralizado por unos segundos. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Quise correr, pero mis piernas no reaccionaban. La linterna se me cayó de las manos. La luz rodó por el suelo, iluminando el vestido de aquella cosa mientras desaparecía entre la niebla, sin moverse, como si se deshiciera en el aire. No sé cómo lo hice, pero al recuperar el control de mi cuerpo, corrí.
Corrí hasta el tráiler, subí de un salto, encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás. El sonido del río se mezclaba con el eco de ese grito que seguía resonando en mis oídos. Conduje sin detenerme hasta llegar a un pueblo pequeño, kilómetros más adelante. Ahí me estacioné frente a una tienda cerrada, apagué el motor y me quedé un buen rato tratando de recuperar el aliento. No fue alucinación, eso lo tengo claro, porque al revisar el camión antes de continuar mi ruta, noté algo que no puedo explicar. En los espejos laterales había marcas de manos, como si alguien los hubiera tocado estando lleno de agua o lodo. Manos pequeñas, delgadas, no eran las mías, eso lo sé. Desde esa noche, nunca más he vuelto a tomar esa carretera después de las 9 de la noche. No importa si me ofrecen un pago extra, no me interesa. Siempre que puedo, doy la vuelta larga. Prefiero perder tiempo antes que enfrentarme otra vez a algo así. Sé que muchos no creen en estas cosas hasta que les pasa. Yo tampoco creía. Pensaba que eran cuentos de viejos, de abuelas queriendo asustar a los niños. Pero cuando tienes a la Llorona parada frente a ti, llorando en carne y hueso, entiendes que no todo en este mundo es lo que parece. A veces, la carretera no solo lleva carga, también lleva historias, y algunas mejor que se queden ahí, en el silencio de la madrugada. Pequeñas siluetas. La ruta que atraviesa la selva de Veracruz se volvió una pesadilla para un camionero que transportaba fruta hacia el puerto. En medio de la noche, su tráiler empezó a fallar inexplicablemente. Las luces parpadeaban y el motor se ahogaba sin motivo. Obligado a detenerse en un tramo rodeado de árboles, escuchó risitas y susurros infantiles provenientes de la maleza. Al inspeccionar con temor, vio pequeñas siluetas escabulléndose entre los arbustos, tirando piedras a las llantas y riéndose traviesamente. Eran chaneques, los duendes traviesos de la selva, jugando a espantarlo. El camionero, asustado, recordó los consejos de los lugareños y dejó sobre una roca galletas y refresco como ofrenda. Minutos después, el motor arrancó sin problemas. Temblando, continuó su viaje convencido de que unos espíritus infantiles le habían jugado una broma en plena oscuridad. Al avanzar, notó que las luces del tablero seguían oscilando débilmente, aunque el motor ya no fallaba. Cada tanto, un golpe seco retumbaba en las paredes del remolque, como si algo pequeño se hubiera colado dentro. El chofer encendió la luz de la cabina, mirando el retrovisor interior y asegurándose de que el remolque siguiera bien cerrado, aunque la sensación de que algo lo acompañaba no desaparecía. Apenas recorrió otro tramo, divisó una caseta de vigilancia abandonada. Las ventanas estaban rotas y había maleza creciendo entre las tablas podridas. Al pasar junto a ella, vio de reojo una figura diminuta parada en el umbral. Por puro reflejo pisó el freno, quedando a mitad de la carretera, mientras observaba fijamente aquel punto. La figura no se movía, simplemente se quedaba ahí, de pie, con la cabeza levemente ladeada. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, el camionero siguió avanzando. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando el motor volvió a fallar, esta vez con un sonido más seco, más agresivo. Apagó las luces y bajó a revisar. La humedad del ambiente era asfixiante. El sonido de los insectos envolvía todo. Con la linterna en mano, rodeó el tráiler para verificar las llantas. Al llegar a la parte trasera, encontró marcas de manos pequeñas impresas en el polvo del remolque, como si alguien hubiera estado tocándolo, arrastrando los dedos lentamente. Aceleró el paso para volver a la cabina. Cuando estaba por subirse, algo cayó con fuerza sobre el techo del tráiler. Fue un golpe seco, acompañado de un chillido agudo. El camionero se detuvo en seco, mirando hacia arriba, iluminando con su linterna, pero no vio nada. Lo único que escuchó fue el eco de pasos diminutos corriendo por el techo hacia la parte trasera. Sin pensarlo más, encendió el motor de nuevo. Esta vez funcionó al primer intento. Avanzó despacio,
pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. A medida que se internaba más en la selva, la niebla empezó a espesar. La luz de los faros apenas alcanzaba unos metros. La carretera se estrechaba y las ramas de los árboles parecían formar un túnel oscuro alrededor. En un punto, la niebla se hizo tan densa que tuvo que detenerse por completo. No veía nada delante ni detrás. Fue entonces cuando, entre el vapor espeso, comenzaron a dibujarse pequeñas siluetas cruzando lentamente frente a los faros. No corrían. Caminaban con pasos diminutos, cabezas inclinadas, como si fueran niños jugando a un desfile siniestro. Eran al menos 5 o 6 figuras. El camionero no se atrevía a tocar la bocina. Simplemente esperó, sudando frío. Después de que las siluetas desaparecieron entre la niebla, el ambiente quedó en silencio absoluto. Ya no se escuchaban ni insectos, solo el rumor del motor en ralentí. De pronto, sintió un golpecito suave contra la puerta del copiloto. No miró, solo cerró los ojos y rezó. Otro golpe, más insistente, y después, una voz infantil que dijo su nombre. Nadie debía saberlo. Nadie. Se obligó a girar la cabeza lentamente. La ventana estaba empañada, pero claramente vio una mano diminuta pegada al cristal, dejando una marca con 5 dedos delgados. La figura detrás del vidrio apenas se distinguía, pero el contorno de una cara, con ojos completamente oscuros, sin blanco visible, lo hizo soltar un grito ahogado. Arrancó el tráiler de inmediato, pisando el acelerador con fuerza. La carretera serpenteaba, pero no disminuyó la velocidad. Los golpes contra el remolque seguían, como si aquellas criaturas lo persiguieran, corriendo junto al camión o subidas sobre el techo. No miró por los espejos. Se concentró solo en avanzar, hasta que finalmente, tras lo que parecieron horas, la niebla empezó a disiparse y la carretera se abrió hacia una zona más iluminada, donde había un retén de la policía estatal. Se detuvo jadeando, con el volante entre las manos. Bajó tambaleándose, llamando a gritos a los oficiales. Cuando se acercaron, les contó lo sucedido. Los policías intercambiaron miradas sin decir mucho. Uno de ellos, un hombre mayor, solo le dijo en voz baja: «Aquí pasan esas cosas, jefe. No es el primero que nos llega contando lo mismo, siempre por esa zona. Los chaneques juegan con los forasteros». El camionero revisó su remolque junto a los oficiales. No había marcas visibles, ni golpes, ni rasguños. Todo en orden. Salvo por una cosa. En el espejo lateral derecho había quedado marcada una mano infantil, perfectamente delineada, como si la hubieran dejado ahí con polvo húmedo. Sin esperar más, el camionero agradeció a los oficiales y continuó su ruta hasta el puerto. Al llegar, descargó la mercancía y se sentó un rato antes de reportarse. Sentía que la piel le hormigueaba todavía, como si algo se hubiera quedado con él. Nunca volvió a tomar esa ruta de noche. Por años, cuando alguien le preguntaba por la zona de la selva, él solo decía que había que respetar los caminos y no desafiar lo que vive en ellos. Los lugareños insistían en que los chaneques no siempre son malos, pero que si uno no muestra respeto, pueden hacer más que solo jugar. Desde aquel día, cada vez que veía niebla espesa en carretera, el corazón se le aceleraba de nuevo. Y en el retrovisor, aunque supiera que era imposible, buscaba con el rabillo del ojo alguna silueta pequeña corriendo entre los árboles, riendo en la oscuridad. La bruja del cruce en Catemaco. La historia comenzó una madrugada cerrada, con la neblina pegada al parabrisas del tráiler y la lluvia martillando el toldo sin descanso. El camionero, hombre de años en la ruta, se desplazaba cargando abarrotes desde Puebla rumbo a Veracruz Puerto, atravesando la región de Catemaco, conocida desde siempre por sus historias de brujería y cosas que no se nombran. Avanzaba a velocidad moderada porque la carretera estaba resbaladiza y cada curva parecía tragarse el haz de los faros. No había señal celular, ni otro vehículo a la vista. De repente, al salir de una curva prolongada, vio una silueta en el arcén.
una mujer encorvada, con un rebozo negro que le cubría la cabeza, levantando una mano con movimientos pausados, pidiendo auxilio. El camionero frenó. Era normal ayudar a gente varada, aunque las historias de la zona se le vinieran a la cabeza. Bajó el vidrio y sin decir palabra, la mujer se acercó y subió al estribo, empapada. Él abrió la puerta. La anciana se sentó con una tranquilidad inusual, sin decir gracias, sin preguntar nada. Mientras reanudaban el trayecto, el chofer intentó entablar conversación, preguntando hacia dónde iba. La mujer solo sonrió. Lo que llamó la atención fue la expresión de su rostro. Pómulos marcados, piel casi gris bajo la luz tenue de la cabina, y lo más extraño, los ojos, que parecían reflejar un brillo entre verde y azul sin que hubiera razón para ello. A los pocos kilómetros, la radio del tráiler empezó a fallar. Primero un leve zumbido, después estática, y por último, un murmullo bajo que se entremezclaba con el ruido blanco, como si alguien hablara en otro idioma o recitara algo antiguo. El camionero intentó ajustar el dial, pero no reaccionaba. Miró de reojo a la mujer y la vio con los labios moviéndose apenas, repitiendo esas mismas palabras que salían de la radio. Fue ahí cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió no mirar más. Se concentró en la carretera, aumentando un poco la velocidad, queriendo salir rápido de ese tramo de bosque. Pero el sonido seguía, más claro, más fuerte. Frases largas, entrecortadas, que ya no parecían estática, sino una especie de canto. No había señal de pueblo cercano, y el reloj del tablero parpadeaba como si perdiera energía, aunque el motor seguía funcionando. En un momento de desesperación, el camionero desvió la mirada un segundo, queriendo pedirle a la mujer que se callara, pero al girarse, el asiento estaba vacío. La anciana ya no estaba. La puerta seguía cerrada. No había forma de que se hubiera bajado. El asiento conservaba la marca de humedad, pero ya no había nadie allí. El murmullo continuó un par de segundos y luego se detuvo. El silencio fue reemplazado por una carcajada seca, aguda, que pareció salir de todas partes. De la radio, del motor, de las paredes de la cabina. El camionero apretó el volante con fuerza. La risa no se detenía, y por más que subía el volumen de la música o apagaba la radio, el eco seguía ahí. Recién al llegar a las primeras luces de Catemaco Pueblo, esa sensación desapareció. Se detuvo junto a una gasolinera para recuperarse. Cuando descendió para revisar las llantas, notó algo más. En la puerta de la cabina, sobre la pintura roja, había marcas de arañazos largos, profundos, como hechos con garras, no con uñas normales. Abrió la puerta del copiloto y vio sobre el asiento varias plumas negras mojadas, pequeñas, como de gallina o cuervo. El camionero no había cargado aves, ni había visto alguna cerca del vehículo. Recordó entonces todas las historias que le habían contado desde joven, que en Catemaco las brujas tomaban formas distintas, que podían aparecer y desaparecer a voluntad, que a veces pedían un aventón solo para burlarse del miedo de los forasteros. Subió de nuevo al camión, revisó los espejos y antes de arrancar volvió a escuchar un eco lejano de aquella risa, como si lo siguiera a pesar de haberla dejado atrás. Esa noche, después de entregar la carga, no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los ojos brillantes de la mujer. Al día siguiente, llevó el tráiler al taller, y el mecánico, al revisar el costado arañado, le dijo algo que lo dejó más inquieto. Estas marcas no son de ramas ni de piedras, ¿eh? Se sienten raras, como si algo afilado se hubiera pegado del lado de adentro. El camionero nunca más volvió a recoger a nadie en esa carretera. Algunos compañeros a quienes les contó lo sucedido dijeron que no era el primero, que varios choferes habían visto a una anciana igual, siempre en el mismo tramo, siempre bajo la lluvia, siempre desapareciendo con una carcajada. Incluso, uno de los veteranos aseguró haberla grabado una vez,
pero el video solo mostraba niebla y estática. Desde entonces, cada que algún nuevo conductor pregunta por Catemaco, las advertencias son las mismas. Si ves a una mujer de negro pidiendo un ride, no te detengas. Si la radio empieza a hablar sola, no la escuches. Y si llegas a sentir que alguien se ríe dentro de tu cabina sin que esté ahí, reza lo que sepas. Porque dicen que las brujas de Catemaco no siempre viajan solas, y a veces no se bajan del tráiler, aunque el conductor ya no las vea. El camión de la Rumorosa. La carretera de la Rumorosa es de por sí una amenaza para cualquiera que se atreva a conducirla de noche. Los vientos son traicioneros, las curvas no perdonan, y los barrancos parecen esperar pacientes a la primera distracción. Los viejos traileros lo saben, si te toca cruzarla a medianoche, más vale que vayas solo, y no mires demasiado los espejos. El testimonio que dio un operador de carga pesada sobre esa ruta logró que varios compañeros evitaran volver a circular por allí. Su relato, compartido en una gasolinera cerca de Tecate, no parecía exagerado. Lo contaba con la voz baja, los ojos clavados en la taza de café, como si siguiera viendo aquellos faros. Dijo que venía bajando con una carga de materiales de construcción. Iba solo, eran ya más de las 2 de la madrugada. Aunque conocía bien la ruta, avanzaba con precaución. En la Rumorosa no hay margen para el error. El viento silbaba por las rocas, empujaba el tráiler con fuerza en cada curva y no se escuchaba otra cosa más que el ronroneo del motor y los cambios de velocidad. Todo iba normal hasta que en uno de los tramos más estrechos, justo antes de una serie de curvas encadenadas, vio por el retrovisor 2 faros acercándose por detrás. Era raro. En esa parte no hay manera de rebasar sin arriesgarse al vacío, y el último vehículo que había visto fue en la caseta, hacía más de 1 hora. Los faros no solo se acercaban, sino que se pegaban a su defensa trasera, como si alguien estuviera desesperado por pasarlo. Bajó la velocidad y encendió las intermitentes. Pensó que tal vez era una ambulancia o algún loco rebasando sin medir las consecuencias. Pero no escuchaba motor. No sentía el temblor característico que provoca otro tráiler cuando se te empareja. Solo las luces, fijas, intensas, deslumbrando por los espejos. Intentó hablar por el radio, pero estaba muerto. Ningún canal respondía. Solo ruido blanco. El silencio que lo envolvía era tan denso como la neblina que empezaba a formarse entre las piedras. El corazón le latía rápido, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente vulnerable al volante. Tomó una de las curvas más peligrosas del descenso. Al entrar, las luces se intensificaron de golpe, como si el vehículo detrás se hubiera lanzado directo contra él. Instintivamente giró el volante y se orilló lo más que pudo. Pensó que lo iban a embestir. Pero no pasó nada. Miró por el retrovisor. Ya no estaban. Bajó la velocidad aún más. Frenó. Bajó la ventanilla. Silencio total, salvo por el viento. Bajó del tráiler con la linterna. Caminó unos pasos hacia atrás, esperando ver el otro camión detenido en la curva. Pero no había huella alguna de llantas, ni motor encendido, ni rastro de otro conductor. Solo el abismo, profundo y negro, con un leve resplandor en la neblina que descendía al barranco. 2 puntos de luz se deslizaban por el aire como si fueran los faros, pero no emitían sombra ni ruido. Flotaban, luego desaparecieron en la nada. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parado, mirando la oscuridad. Cuando volvió a subir a su camión, sus manos temblaban tanto que casi no podía meter la primera. Manejó despacio el resto del camino, sin mirar otra vez los retrovisores. Horas después, al amanecer, se detuvo en un restaurante de paso. Al contar lo que había visto, un empleado mayor lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, el hombre solo dijo: «No es el primero. Hace años, un tráiler se fue por ese mismo barranco. El chofer venía solo, igual que tú. Dicen que venía escapando de unos faros que lo querían alcanzar, pero no había nadie. Desde entonces, varios lo han visto».
El camión que se repite. Otros traileros presentes en la mesa comenzaron a relatar sus propias experiencias. Luces que aparecen y desaparecen, un claxon que suena desde el precipicio cuando no hay tráfico, sombras al borde de la carretera que caminan con los brazos extendidos. Uno juró haber escuchado una bocina estridente detrás de él en plena recta, como si otro tráiler estuviera pidiendo paso, pero al mirar no había nadie. Cuando llegó a la siguiente estación, el guardia le preguntó por qué venía solo si habían oído el ruido de 2 camiones. El que dio el testimonio nunca más cruzó la Rumorosa de noche. Cambió su ruta, pidió traslados de día, incluso aunque eso significara menos horas de descanso. Y cada que se hablaba del tema, bajaba la mirada, como si reviviera el instante exacto en que esos faros flotaron fuera del camino. Lo inquietante de este caso es que no hay registros visuales ni pruebas físicas. No hay video, no hay sonido, solo testigos que aseguran haberlo visto o sentido. Y aunque podría pensarse que es una alucinación provocada por la fatiga o el aislamiento, las coincidencias entre relatos son demasiadas. Algunos aseguran que no es el camión el que se aparece, sino el alma del chofer atrapada en una repetición eterna del accidente. Otros dicen que es una especie de advertencia. Si no reduces la velocidad, él vendrá a recordarte lo que pasa cuando subestimas la Rumorosa. Una noche, otro conductor pasó por el mismo tramo y por precaución decidió grabar todo con una cámara conectada al tablero. En las imágenes no se ve nada anormal, pero al reproducir el audio se escucha un rugido metálico a lo lejos, seguido por el frenazo de un camión y el sonido de una bocina que se pierde poco a poco. El conductor afirma que en ese momento él no oyó nada, solo al revisar el material notó el registro. Muchos de los que cruzan esa ruta por primera vez reciben advertencias. No detenerse, no mirar por los espejos más de lo necesario, y jamás seguir unas luces si se desvían del camino. No porque haya peligro físico inmediato, sino porque algo se activa al mirarlas directamente. Una especie de atracción, de llamado, una invitación a repetir el mismo destino. Los locales evitan hablar del tema, pero cuando lo hacen bajito. En las tiendas de los poblados cercanos hay historias similares. Luces que entran en los pueblos y se desvanecen, claxons que suenan sin camión, rostros reflejados en vidrios empañados sin cuerpo al que pertenezcan. La carretera de la Rumorosa guarda muchos secretos. Algunos pueden explicarse, otros número. Pero para quienes manejan por ella cada noche, hay una verdad que no se discute. Hay algo allí, entre las curvas y el viento, que observa, que persigue, y que a veces se hace visible para recordarte que no todos los accidentes terminan. Algunos siguen bajando, una y otra vez. Hombre, elegantemente. La carretera desértica, entre Coahuila y Nuevo León, casi no tiene alma viviente de madrugada. A lo largo de esa recta infinita, hay silencio absoluto salvo por el viento golpeando contra el chasis del tráiler y el rugido constante del motor. Era una noche de esas, sin luna, en la que el cielo parecía más oscuro de lo normal. El camionero, veterano de ruta con años al volante, llevaba carga ligera y avanzaba sin prisa, solo con el sonido de la radio baja acompañándolo. Al llegar a un tramo sin señal de teléfono ni pueblos cercanos, fue cuando lo vio. En medio del asfalto, a un lado de la línea blanca, había una figura humana. No era común ver peatones allí, menos a esas horas. Llevaba un traje negro, sombrero ancho y un maletín en la mano. Parecía salido de otra época, como si no perteneciera a ese paisaje desértico. El camionero, guiado más por costumbre que por lógica, detuvo el tráiler con un ligero chirrido de frenos. Bajó la ventana del copiloto, mirándolo con desconfianza, pero el hombre solo levantó la mano con una leve sonrisa. Sin decir palabra, abrió la puerta y subió.
Durante los primeros minutos de trayecto hubo silencio. El extraño se sentó con el maletín sobre las piernas, mirando siempre al frente, sin parpadear. De cerca, el chofer notó un detalle raro. El traje parecía impecable, sin una arruga ni una mota de polvo, a pesar de la arena que cubría todo por la zona. Cuando el camionero intentó romper el silencio con una pregunta común, el hombre ya sabía la respuesta antes de que él la terminara. «Sí, va usted para Monterrey», dijo el pasajero con voz calmada, mirando de reojo. «Y lleva piezas de maquinaria, aunque no lo parezca». Aquello lo desconcertó. El chofer no lo había mencionado. Siguieron avanzando y el aire dentro de la cabina comenzó a sentirse denso, con un aroma extraño, difícil de describir. No era gasolina ni aceite quemado. Era algo más parecido a azufre. La radio, que apenas emitía un murmullo de fondo, empezó a distorsionarse. Voces entrecortadas, interferencias, y luego un silencio absoluto. El hombre elegantemente vestido no parecía inmutarse. Mientras el camionero trataba de concentrarse en el camino, lo invadió una incomodidad mayor. Miraba de reojo al pasajero, intentando no parecer evidente, y notó que éste no movía los pies. Entonces, en un tramo iluminado por un poste aislado, lo vio con claridad. Debajo de los pantalones negros no había zapatos. Lo que había eran pezuñas, oscuras y afiladas, como las de un animal. El camionero sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Las manos en el volante comenzaron a sudar. No supo qué decir ni cómo actuar, pero el pasajero le habló justo en ese momento, con voz aún más tranquila. «No tema, amigo, la carretera es larga, pero todos llegamos a donde debemos». Era evidente que algo no estaba bien. El conductor, conteniendo el pánico, pensó rápido. Dijo que el motor estaba fallando, que debía revisarlo, y comenzó a reducir la velocidad. El hombre simplemente asintió, como si ya lo supiera. Detuvo el tráiler junto al arcén, en un tramo sin luz ni señal, solo el sonido del motor apagándose y el viento golpeando. Bajó primero, con el corazón acelerado, y rodeó el tráiler lentamente mientras trataba de controlar su respiración. Cuando regresó hacia la cabina, el pasajero ya estaba bajando por sí mismo. La figura se veía aún más alta y delgada al recortarse contra el cielo estrellado. El sombrero cubría parte del rostro, pero debajo los ojos parecían brillar con una intensidad imposible de describir, como ascuas. Antes de alejarse hacia la oscuridad del desierto, el hombre lo miró directamente por primera vez y habló. «Nos veremos de nuevo». El camionero no contestó. Solo subió de nuevo al tráiler, encendió el motor temblando y pisó el acelerador con todas sus fuerzas, sin mirar por el retrovisor. Durante varios kilómetros, el corazón le latía con violencia, el sudor le corría por la frente y el olor a azufre seguía impregnado en el ambiente, como si no quisiera irse. Al llegar a la siguiente gasolinera, mucho más adelante, se detuvo para intentar calmarse. Encendió un cigarro con las manos aún temblorosas. Fue allí donde, hablando con otros choferes que hacían escala, se atrevió a mencionar lo que le había pasado. Uno de los hombres, de mayor edad, le dijo algo que le dejó frío. «Eso no es nuevo por aquí. Cuentan que por esta carretera aparece el diablo a recoger almas, siempre bien vestido, sombrero negro, maletín en mano. Si lo ves, ya es porque te anda buscando». El camionero intentó olvidar el incidente, pero no lo logró. Durante noches siguientes, cada vez que pasaba por aquella misma ruta, revisaba los espejos con más cuidado, manteniéndose alerta a cualquier figura en medio del camino. A veces, juraba ver una silueta a lo lejos, pero esta vez no se detenía, y aunque intentaba convencerse de que todo había sido un sueño, el olor a azufre persistía. Se impregnó en la tapicería de la cabina y ninguna limpieza lograba quitarlo del todo. Esa fue la última vez que trabajó esa ruta de noche. Cambió de destino,
de horarios, incluso de compañía de transporte. Sin embargo, algo dentro de él sabía que aquel encuentro no había sido el único. Más de una madrugada, en medio de cualquier carretera solitaria, sentía de nuevo el mismo frío recorriéndole la espalda, y en el espejo retrovisor, por un segundo fugaz, le parecía ver una figura sentada en el asiento del copiloto, elegante, con sombrero y una sonrisa ardiente. Encuentro en la zona del silencio. Durango tiene esas extensiones infinitas donde el viento parece guardar secretos. Eso lo aprendí una madrugada que preferiría no recordar. Transportaba autopartes desde Torreón hacia Hermosillo, y por cuestión de logística tomé la ruta más directa, atravesar el desierto por la conocida zona del silencio. No era la primera vez que cruzaba por ahí. De día no parece tan diferente a otros tramos del norte, pero de noche la cosa cambia. Las luces del tráiler apenas iluminan unos metros, y todo alrededor es silencio y oscuridad. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo vi. Primero pensé que era un avión, una estrella fugaz quizá, pero aquella luz verde flotaba en el cielo, mucho más abajo de lo normal, moviéndose en línea recta a una velocidad antinatural. Y de pronto, sin aviso, descendió. Se colocó justo encima de la carretera, a unos 50 metros frente a mí. El motor se detuvo de golpe, sin vibraciones, sin avisos. Todo murió: tablero, radio, luces. Incluso el motor del aire acondicionado dejó de zumbar. El silencio fue total, como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. Me bajé con la linterna que siempre cargo. Al encenderla, la luz apenas alumbraba. Parecía más débil de lo normal. La sensación en el ambiente era densa, como si el aire pesara el doble. Y ahí, flotando sobre el asfalto, aquella luz verde seguía suspendida. Fue entonces cuando sentí algo en la piel, como si estuviera siendo bañado por un haz invisible. Miré hacia arriba y vi que desde la esfera se proyectaba una especie de rayo brillante, pero no iluminaba el suelo ni producía sombra. Simplemente estaba ahí, abarcándome. El pánico no se siente como uno lo imagina. No grité ni corrí. Me quedé quieto, inmóvil, como si el cuerpo no me respondiera. Ahí fue cuando todo se borró. No hubo transición, no hubo sueño. Simplemente dejé de estar. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos dentro de la cabina del tráiler. Estaba en el asiento, recostado hacia un lado. Las luces del tablero seguían apagadas, pero el motor ya no sonaba muerto, solo detenido. El cielo todavía estaba oscuro, pero el objeto ya no estaba. Sentí un dolor punzante en el antebrazo derecho. Al revisar, tenía una marca circular del tamaño de una moneda grande, roja, como una quemadura. No recordaba habérmela hecho antes. Fue cuando miré el reloj del tablero y el mío de pulso. Mi reloj marcaba poco después de las 3, pero el tablero seguía congelado en la 1:30. Revisé el celular. Tampoco tenía señal ni hora actual. Solo el reloj de mano parecía seguir corriendo, y aún así sabía que no podía confiar del todo en él. Intenté encender el motor. Esta vez arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Las luces regresaron. La radio volvió a funcionar. Fue como si lo que había pasado no hubiera sucedido, pero el silencio seguía igual de pesado. Con el corazón en la garganta, aceleré despacio, alejándome del lugar donde vi la luz. Conducía con las luces altas, mirando hacia todos lados, esperando verla aparecer de nuevo. Unos kilómetros más adelante, logré conectar el celular a la red. Revisé la hora en línea. Eran casi las 6 de la mañana. Según mis cálculos, no debía haber perdido tanto tiempo detenido. Era como si me hubieran robado varias horas de golpe. En la siguiente gasolinera, detuve el tráiler para revisar de nuevo la marca en el brazo. Seguía ahí, roja, sensible al tacto. Le pregunté al encargado si conocía historias de luces en la carretera. Me miró serio. Dijo que en la zona del silencio eso era normal, que camioneros,
Militares y hasta turistas hablaban de objetos voladores, de fallas eléctricas, de sentir que el tiempo no corría igual. No dije nada más, solo le pagué por un café y seguí mi camino, con la decisión firme de nunca volver a cruzar por ahí de noche. Y lo cumplí. A veces reviso esa cicatriz. Ya no es roja, ahora es solo una marca más clara que el resto de la piel, pero no se ha borrado, como si fuera un recordatorio de algo que nunca terminé de entender. No me gusta contar esto, pero entre compañeros camioneros se sabe que en esa zona pasan cosas. Muchos prefieren hacer la vuelta larga por otras carreteras. Yo siempre les digo lo mismo, no es leyenda, no es rumor. Lo viví y no pienso repetirlo. Hay noches en las que, al detenerme a descansar en algún paradero, el cielo me parece demasiado callado. Y si llego a ver una luz verde, aunque sea de un avión, siento el estómago apretarse como aquella madrugada en el desierto. Eso no se olvida. Niño empapado. A las afueras de Guadalajara, el tramo que conecta hacia la autopista vieja rumbo a Tepic siempre ha tenido mala fama. No es una carretera particularmente peligrosa por sus curvas, sino por las historias que los mismos camioneros se cuentan entre descansos y paradas, que ahí aparecen figuras, que ahí se oyen gritos donde no hay nadie, cosas así. Yo nunca creí mucho en eso, hasta que me tocó a mí verlo. Era una noche de lluvia cerrada, de esas donde las gotas pegan con fuerza en el parabrisas y el limpiaparabrisas apenas da abasto para dejar ver lo justo. Venía con carga ligera, fruta para el mercado de abastos, así que podía ir algo más rápido. Ya era madrugada, cerca de las 2, cuando noté algo extraño, una figura pequeña, a la orilla de la carretera, justo a la altura de un desvío casi abandonado. Me costó unos segundos enfocar bien, pero no me equivoqué. Era un niño. Estaba empapado, con ropa de diario, la cabeza baja y los brazos colgando. A su lado, un coche volcado con las luces apagadas, casi invisible si uno no ponía atención. Por instinto frené y bajé de inmediato, olvidando incluso poner las intermitentes. Me acerqué al niño primero. No dijo una sola palabra, ni un llanto, ni una queja. Solo me miró directo, con los ojos apagados, tristes, y luego levantó el brazo, señalando hacia un barranco oscuro a un costado de la carretera. No entendía bien qué quería decirme, pero algo me impulsó a hacerle caso. Con la linterna del celular alumbré hacia donde él apuntaba y entonces lo vi. A unos metros hacia abajo, a medio ocultar entre los arbustos y la maleza, un coche todavía encendido, con las luces de emergencia parpadeando de forma tenue. Me trepé como pude entre el lodo y las piedras hasta llegar a la orilla, y ahí escuché los gritos, una mujer pidiendo auxilio y una voz masculina débil. Estaban atrapados. La lluvia seguía cayendo, pegando en las chapas del vehículo. Sin perder tiempo, volví a trepar y corrí de regreso hacia mi camión para pedir apoyo por radio. Cuando lo hice, las manos me temblaban. Los paramédicos me dijeron que tardarían, que aguantara. Mientras tanto, me giré buscando otra vez al niño para llevarlo al camión y que no se mojara más. Pero ya no estaba. Al principio pensé que tal vez se había asustado o escondido, pero revisé alrededor con la linterna durante minutos, incluso gritando en voz alta. Nada, ni huellas, ni rastros de que alguien hubiera estado allí, solo el coche volcado y el vehículo accidentado en el barranco. Los servicios de emergencia llegaron después de poco más de media hora. Lograron sacar a la pareja, ambos con vida. La mujer, entre sollozos, agradecía sin parar, diciendo que si no los hubieran encontrado a tiempo, seguramente habrían muerto de frío o por las heridas internas. Mientras los subían a la ambulancia, uno de los paramédicos me preguntó cómo me había dado cuenta del accidente. Le conté lo del niño, esperando quizá que él me dijera que era el hijo de alguno de los heridos, pero al describírselo, noté que todos los que estaban ahí se miraron con cierta incomodidad. Uno de los policías, ya de edad,
Me puso la mano en el hombro y me llevó aparte. Me preguntó exactamente en qué punto había sido, y al señalarlo, él solo asintió con expresión sombría. Me contó que justo en ese mismo lugar, hacía unos años, una familia entera había tenido un accidente fatal. Solo el padre y la madre sobrevivieron. El niño que viajaba con ellos había muerto antes de que llegaran los servicios de rescate. Volví a ver el barranco, las luces de la ambulancia alejándose. La carretera seguía igual de oscura, igual de mojada. Sentí un escalofrío que no venía del clima, sino de entender lo que había pasado realmente. Después de eso, durante los días siguientes no podía quitarme la imagen del niño de la cabeza. Era como si lo siguiera viendo a un lado del camino, siempre mojado, siempre con la mirada triste. Decidí entonces volver, en un día seco, con flores en mano. Había un pequeño santuario improvisado, una cruz de madera, un par de veladoras gastadas. Dejé allí mi ofrenda, en silencio, y me quedé un rato mirando el horizonte. Otros compañeros camioneros comenzaron a contarme que no era el primero. Varios habían visto al mismo niño, incluso en noches despejadas. A veces solo parado, a veces corriendo entre la neblina. Algunos decían que evitaban esa ruta por eso. Con el tiempo empecé a verlo diferente, no como algo que asustara, sino como un aviso, una advertencia, como si el pequeño ya no perteneciera del todo a este mundo, pero aún hiciera lo posible por evitar que otros corrieran la misma suerte que él. Sigo pasando por esa carretera de vez en cuando. Cada vez que lo hago, bajo la velocidad al llegar al desvío, por respeto y por precaución. Y aunque nunca lo volví a ver directamente, a veces, en el reflejo del retrovisor, me parece distinguir una silueta pequeña junto al santuario, justo cuando las luces del camión iluminan el camino por un segundo. No lo cuento para que me crean, sino para que si algún día les toca manejar por ahí, presten atención. Si ven a un niño bajo la lluvia, no lo ignoren, porque puede ser que gracias a él, alguien termine viviendo una noche más. Tragedia del trailero. En la peligrosa bajada de las cumbres de Maltrata, aquella madrugada espesa de niebla, yo manejaba mi tráiler por primera vez en esa ruta. Había escuchado historias, advertencias de otros conductores, pero sinceramente no pensé que a mí me pudiera pasar algo. Apenas había pasado el letrero que indica la pendiente, cuando noté que el pedal del freno se sentía raro, más flojo de lo normal. Lo pisé varias veces, y nada. El motor seguía empujando, el camión iba ganando velocidad, y de pronto supe que los frenos se habían acabado. Los primeros segundos fueron puro pánico, mi corazón latiendo con fuerza, las manos sudando, y la niebla cubriéndolo todo. Las luces delanteras apenas alumbraban unos metros, y las curvas cerradas se venían encima una tras otra. Solo recuerdo haber apretado el volante, tratando de mantener el control, sintiendo el peso del remolque empujando. Pensé que no iba a salir de esa. Y entonces, de la nada, escuché una voz en la radio CB. La tenía encendida por costumbre, pero no esperaba que alguien hablara justo en ese momento. Era una voz calmada, segura. Un hombre con acento de Veracruz, voz algo grave, que me dijo: «Tranquilo, compa, no lo sueltes, sigue mi voz. Bájale con el motor, mete el freno de motor y busca la rampa. Está a menos de 3 curvas». No pregunté quién era, no dudé. Hice exactamente lo que me decía. Bajé la palanca del freno de motor, pisé suave el clutch como me indicaba y traté de controlar el volante. Las curvas seguían, pero sentí que el camión respondía un poco mejor. La voz seguía guiándome. Una más. Ya casi. Ahí está la rampa. Entre la neblina vi las luces de emergencia reflejando a un costado. Era la rampa de frenado. Giré el volante con cuidado, metí el tráiler a la rampa y sentí cómo el camión se clavaba en la grava, frenando de golpe hasta quedar completamente inmóvil. Me quedé allí sentado, temblando. El corazón a 1000 por hora, las manos todavía apretando el volante. Entonces agarré la radio CB
y dije, gracias, compa, me salvaste. ¿Quién eres? Pero solo obtuve estática, ninguna respuesta. Intenté varias veces. Cambié de canal. Pregunté si alguien me escuchaba, pero nada. Al final, con las piernas todavía temblando, bajé del camión. Caminé hacia la carretera. Me senté en una piedra junto a la rampa y saqué un cigarro, aunque hacía meses que no fumaba. Después de un rato, otro tráiler se detuvo. Era un chofer veterano que me vio ahí sentado, pálido. Me preguntó si estaba bien y le conté lo que me había pasado. Le dije que alguien por radio me había guiado, que gracias a eso logré meterme a la rampa y no morir en la bajada. Él solo me miró serio, con los ojos entrecerrados, y después de unos segundos me dijo, muchacho, eso que oíste no era un vivo. Me explicó que hace años, un trailero experimentado había muerto justo en esa bajada. Según decían, el hombre perdió los frenos igual que yo, pero en vez de lanzarse al vacío, logró guiar su camión hacia un costado para no chocar contra otros vehículos. Murió en el intento. Desde entonces, varios choferes habían reportado lo mismo. Una voz en la radio CB, calmada, que les decía cómo controlar el tráiler, que les ayudaba a salvarse. Yo no quise creerlo del todo en ese momento, pero cuando me llevaron al paradero más cercano, entre todos los traileros sentados tomando café, volví a contar la historia. Varios de ellos asintieron, con rostros serios. Algunos incluso mencionaron haber escuchado esa misma voz en situaciones parecidas. Una vez en el taller, mientras revisaban mi camión, un mecánico me preguntó si traía el radio CB encendido. Le dije que sí, y él, sin levantar la vista, solo comentó: la radio, aunque se apague, a veces sigue transmitiendo cosas de allá arriba. Esa frase me quedó grabada. No fue un invento, lo viví. La voz fue real, y aunque no sé cómo explicarlo, sé que si esa voz no hubiera aparecido, yo no estaría contando esto. Con los días, lo comenté con otros compañeros. Incluso llegué a preguntar si había algún canal específico donde se escuchara, pero no. Simplemente ocurre cuando tiene que ocurrir. Solo cuando alguien realmente lo necesita. Una noche, varias semanas después, pasé de nuevo por las cumbres de Maltrata, ya con los frenos bien revisados, todo en regla. Y mientras bajaba despacio, con respeto por la carretera y por lo vivido, encendí la radio CB, más por costumbre que por otra cosa. No hubo estática esa vez, pero justo al salir de la última curva, antes de llegar al llano, escuché un eco lejano. Una voz que decía: tranquilo, compa, ya saliste. No volví a escucharla después de eso, pero cada vez que paso por esa bajada, bajo la velocidad, reviso los frenos 2 veces y dejo el radio encendido. Porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar la ayuda de un fantasma bienhechor. Y porque en el mundo de los traileros hay cosas que no se explican, pero se respetan. Yo aprendí que no todo lo que suena en la radio es un simple mensaje. A veces es algo más, algo que sigue allí, guiando a los que aún tenemos ruta por recorrer.